Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a considerar los versículos desde el 1 hasta el 16. En el capítulo 1 hemos visto el origen del Evangelio. En su esencia, es decir, ¿qué es el Evangelio? Es lo que hemos tratado. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es el origen del Evangelio? Por eso hemos titulado esta serie, La carta a los romanos, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y entendemos por Evangelio la noticia, la buena noticia del rey a sus súbditos. Eso fue lo que hemos estudiado. También hemos visto su alcance y propósito, su carácter universal, dando a entender que en su propósito no excluye a nadie. El Evangelio propone salvación a todo, mientras declara bajo pecado a todo. Hay salvación para todo, mientras todos están bajo pecado. Fue lo que hemos estudiado. Al final del capítulo hemos visto cómo la injusticia y la maldad de los hombres justifican la ira de Dios, es decir, provocan a ira a Dios, y cómo el no aprobar a Dios en su revelación conduce al hombre a una degeneración abominable que le conduce a la vileza más extrema, que le hace estar expuesto y sin excusa delante de la justicia de Dios. Observamos cómo el pecado del hombre le expone. O sea, cuando el apóstol dice que Dios lo entregó, no es que Dios lo agarró y le entregó, sino el hecho de que Dios se aparta de un hombre. Ya el hombre está libre de hacer lo que le venga en mente. El hecho de estar alejado de Dios, usted está propenso a hacer cualquier cosa que no conviene. Y vimos que estos hombres, al estar atestados de toda maldad, cometen sin ningún problema todo lo que no conviene. Es como ya Dios retiró su gracia común. Ya el Espíritu Santo no está obrando en esos corazones para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Es como Dios ha quitado todos los recursos de gracia, esos recursos que motivan al hombre a venir a buscar a Dios. Porque en realidad, estando muertos en delitos y pecados, no podemos buscar a Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios dejó, Dios entregó. Es como si Dios deja al hombre que haga. No hay gracia común, no hay Espíritu Santo en ese tiempo, cuando el hombre ya no tomó en cuenta lo que Dios dice. Por lo tanto, en esta mañana yo les invito, hermanos, a tomar en cuenta, a prestar atención a la palabra de Dios. Hoy, en el estudio de hoy, estaremos estudiando esto. El tema es: nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. En el contexto de este libro, y sobre todo de este capítulo, vamos a tener en mente lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Sabemos que Dios había prometido salvar al hombre de sus pecados y ha establecido sus promesas con Abraham, eligiendo a Abraham para elegir al pueblo de Israel con el nacimiento de Jacob, a quien Dios llamó Israel,
Dios le dio este nombre. El nombre de Israel es un nombre dado por Dios, que según lo que se puede entender, que quiere decir pueblo de Dios. A este pueblo Dios le ha dado una ley, pero la ley era para incentivarlos a conocer. La ley es parte de la revelación de Dios, es la revelación de la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. La ley es la revelación de la justicia de Dios. La ley es lo que prepara el camino para hacer al hombre sentir y saber que es un pecador. El hombre no puede acercarse a Dios si no confiesa que es un pecador. Nosotros vemos en la justicia humana, pagan dinero, le hagan como trueque con los presos para que declaren que son culpables. Pero Dios, en primer lugar, exhibe el pecado a través de la ley. La ley era para exhibir el pecado, para el pecado verse como pecado. Lo que vemos al pueblo de Israel no supo entender esto, y el apóstol Pablo estaba tratando de explicarle que la justicia de Dios no hace acepción de personas. Nadie tiene medio con qué excusarse. La ley no puede servirse de excusa. El nombre de ser pueblo de Israel, el nombre de ser hijo de Abraham, tampoco puede servir de excusa en lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Y es lo que el apóstol ha estado tratando desde el capítulo 1 al judío primeramente y también al griego. No hay excusa. En este contexto, el apóstol Pablo escribió esta carta. Y al tomar en cuenta que el mismo Cristo tenía problemas con los judíos cuando él quería presentarse como el amor de Dios, ellos no querían aceptar a este amor, como nosotros decimos, de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ha dado al mundo. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que tenían un pacto con Dios y este pacto le tenía la salvación garantizada. Sin embargo, el apóstol Pablo en esta carta le está diciendo a ellos que no hay otra cosa que puede garantizar esta salvación sino la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se presenta de la misma manera tanto al judío como al griego, como a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y ese es el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dicho esto, consideramos esto. Todo juicio en su proceso exige la presencia del acusado, la víctima y los testigos. Y es lo que hemos visto que el apóstol Pablo ha hecho en el capítulo 1. Está el evangelio y están los culpables y está la justicia de Dios, el Dios como el juez soberano. Pero lo más fuerte de esto, nuestra conciencia es el testigo. Según los cargos expresados en el capítulo 1 contra el hombre, pero no el hombre en su expresión individual. Esos cargos en contra del hombre, no el hombre particular como el hermano Julián o el hermano Méndez. No, es el hombre desde conforme a su género, el ser humano, hermanos. El ser humano. Y esto incluye al hombre desde Adán hasta el último en nacer, hasta el día del juicio. No es el hombre de ahora, no es el hombre pasado, es el hombre desde Adán. Porque la justicia de Dios es inclusiva a todos los hombres.
Nadie está excluido. Nadie. Y esta justicia no admite testigo. En el sentido, cuando decimos que nadie se excluye, no hay testigo humano. Y el único testigo, y él es a la vez el juez, es el Cristo. Y él conoce las intenciones de cada corazón. Nadie puede decir, Señor, no, esa puta no la hice yo, la hizo él. No lo hice yo. No, eso no se vale. No se vale en el juicio de Dios. No se vale. Vamos a estudiar. Vamos a entrar en los versos. Permíteme leer los versos por completo, desde el 1 hasta el 16. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Santo. Qué bueno, hermanos. Solamente al escuchar esto, debemos de derramarnos en lágrimas y agachar nuestras cabezas delante del Señor, pidiéndole arrepentimiento, pidiéndole su gracia, pidiendo su misericordia. Hermanos, el verso 1 tenemos, hermano, 4 encabezados para estudiar este texto que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a considerar que el juicio de Dios no admite testigo. Versículo 1 al 3. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre,
¿quién quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nosotros vamos a otra vez a entrar en el contexto de la carta. La carta no está refiriendo a un hermano que juzga al otro hermano. Se está refiriendo al contexto histórico de los judíos que llevaban una vida que ellos creían que eran la última Coca-Cola del desierto, que ellos creían que tenían a Dios agarrado de las manos y que ellos tenían licencia para hacer lo que ellos conviene. Por lo tanto, consideraban a los samaritanos como personas indignas. Consideraban a los gentiles como animales. En ese contexto, sabiendo los gentiles, esa consideración no era algo que ellos hacían, no era algo que hacían en secreto. Ellos demostraban su desprecio a las personas. Los judíos demostraban el desprecio a las personas de manera clara, que la persona puede ver que realmente lo desprecia. ¿Ve? ¿Cómo vamos a presentar este evangelio a los gentiles? Antes de reconocer esto, de presentar el juicio de Dios, de presentar la justicia de Dios, que trasciende las expectativas de la justicia de la ley. Porque ellos se basaban en la ley, por tener la ley y la circuncisión, sobre la base de esta justicia se creían superior, se creían dueños del reino de los cielos. Pero este evangelio está expresando una nueva clase de justicia, una justicia que es la justicia de Dios, que es para todo. No hay testigo. Los judíos no pueden ser testigos. El único testigo es Cristo. Bendito Dios. No hay otro testigo, solamente Cristo. Gloria a Jesús. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre. El apóstol no está hablando que los gentiles no tenían excusa. No está hablando de que los judíos solamente, todo hombre, el hombre genérico, el hombre como hombre. Inexcusable, no hay excusa. Todos los que estamos aquí no tenemos excusa, no tenemos con qué presentarnos delante de Dios para decirle que yo soy digno de esta salvación. Sí. Y la base de usted está aquí, hermanos. No cree que usted respondió al Señor porque tú estás aquí porque es inteligente. Usted está aquí sobre la base de la justicia de Dios. En el mundo vivimos en el banquillo de los acusados porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y estamos sobre la base de esta justicia. Nadie aquí tiene un derecho en sí mismo de estar aquí. La base de estar aquí es el derecho que tú obtienes en creer en Cristo. Y Él es la justicia de Dios. Y eso es válido tanto para el judío como para el griego, como para nosotros. El apóstol Pablo tenía que confrontar esta realidad. Era una realidad cultural, pero lo que los hombres ven como cultura no es cultura. Es una manera de quitar del corazón del hombre la capacidad de apreciar las cosas de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno. El apóstol Pablo tuvo que presentar esto. Y eso no solamente tenía un sentido para los judíos, también tenía un sentido para los romanos y para cualquier gentil, para cualquier persona
Cualquier raza que no sea la raza de Abraham y de Jacob. Para los romanos era bueno entender que la justicia de Dios, que Dios tenía tanto a los judíos como ellos como pecador, de igual modo. Y también era necesario también que los romanos también entendieran esto. Y los judíos lo entendieran a igual que los romanos. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera, observa bien, son adverbios. Quien quiera. Usted sabe lo que implica, quien quiera, es lo que es. ¿Ve? Quien quiera, que sea judío o quien quiera, judío o griego, quien quiera, que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Nosotros somos hijos de Abraham. A Abraham tenemos por padre. Le está diciendo que todos están bajo pecado. Porque en lo que está condenando, los mismos pecados que cometen los romanos, los mismos pecados que cometen un griego, los mismos pecados que cometería un dominicano, es el mismo pecado que comete un judío, y para con Dios la paga de este pecado del dominicano, del judío o del griego o del romano es la muerte. Es lo que el apóstol Pablo está explicando, es lo que quiero que se entienda en esta mañana. Es el pecado. El problema no es la nación, es el pecado. Oh hombre, es el pecado. La paga del pecado es muerte. Es la sentencia. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. La justicia de Dios no está sujeta a la apreciación del hombre. La justicia de Dios no está sujeta a lo que el hombre piensa. Es lo que el apóstol le está explicando. No está sujeta a la justicia de Dios, a lo que creen los judíos. Es según verdad. Y Jesús es la verdad. Es según Cristo. Cristo es la verdad, hermano. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad le guía al arrepentimiento. Si Dios no fuera, como dice el profeta, si no fuera por la misericordia de Dios, estuviéramos todos consumidos. La misericordia, la paciencia de Dios. En una ocasión, Dios tuvo, no es por primera vez que Dios lucha con los hombres con respecto a esto. No sé si ustedes se recuerdan de Jonás. Jonás quería hacer prevalecer su justicia. Jonás quería hacer prevalecer su idiosincrasia para con los ninivitas. Pero estaba despreciando la misericordia de Dios, el Creador, que también creó a los nínives, que su justicia y su misericordia es para todo, en cuanto que sea un ser humano, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. En segundo lugar, vamos a observar que Dios exige el arrepentimiento como única demanda de la corte divina. Dios no está pidiendo una práctica de la ley. Dios no está pidiendo una señal. Y toma en cuenta, cuando le preguntó una señal, un rey le preguntó una señal al Señor, ¿qué dijo la palabra del Señor? Un hijo no es dado. Es la única señal. El hijo. Búscame una señal. La única señal que es el Hijo de Dios. Amén. Pero lo que se necesita no es una señal.
Lo que se necesita es el arrepentimiento. Para la justicia de Dios no se está pidiendo a que usted sea circuncidado. No se va a pedir a que usted tenga la ley. No, está pidiendo a que usted se arrepiente. Es lo único, la demanda. El arrepentimiento es la única demanda de la corte divina. Vamos a leer los versos 4 al 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento. Gracias. Gloria a Jesús. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí se revela el antídoto del problema. No hay otro medio, no hay otra forma en que la persona puede apropiarse de la justicia de Dios. Lo que activa la justicia de Dios después que se le presenta el Evangelio es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. La única demanda. Lo que se necesita para ser justificado en esa corte donde ya se declaró todo lo que los cargos. Se presenta el acusado somos los hombres todos, judíos como griegos, y la víctima es Dios. Hemos pecado contra Dios. Dios es víctima de nuestra injusticia. Por eso es que la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda injusticia de todos los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y a veces tú puedes estar deteniendo la verdad de Dios en tu propia vida. Tú puedes estar deteniendo el crecimiento del Evangelio en tu vida. Cuando tú sabes que hay un culto, tú te quedas en tu casa. Tú sabes que hay un culto de oración, tú no vienes a la oración. Tú estás deteniendo porque tú no vas a crecer en tu casa. Dios ha establecido la iglesia para que crezcamos en comunión. Amén. Amados, el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El que confiesa su pecado, Dios lo va a oír, Dios lo va a perdonar. Debemos de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y como muestra de nuestro arrepentimiento. Vemos que en este juicio, en segundo lugar, que la demanda de la corte de Dios es el arrepentimiento para el hombre. Ya los cargos se han sido declarados, atestados. No estamos hablando de que alguien que robó una menta en el colmado. Estamos hablando del ladrón que robó la guagua que lleva todo el dinero del Banco Central. Es lo que la Biblia está diciendo. El Banco Central de Dios, donde está todos los recursos de Dios, las cosas que tienen que ver con su deidad, lo que Él hizo con su poder, porque Él es Dios y nadie más puede hacerlo. Crear los cielos y la tierra. Hemos pecado contra Dios. Todos somos culpables. Nos hemos metido en la bóveda del tesoro de Dios. Su gloria. No le dimos gloria. Somos inexcusables, hermano. Inexcusables. Aquí están todos los cargos ahí en contra de nosotros. ¿Alguien aquí puede levantar la mano para decir que no tengo de estas cosas que están enumeradas en el capítulo 1? ¿Alguien puede levantar la mano y decir que no he hecho nada de lo que está en el capítulo 1? Entonces tú eres inexcusable. No hay excusa para ti delante del juicio de Dios. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. Vamos a arrepentirnos, hermanos.
Vamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios y ver los pecados, como dice el salmista, mi pecado está continuamente delante de mí. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Pero una gracia para nosotros. En tercer lugar, vamos a ver la recompensa y la sentencia. La recompensa y la sentencia. ¿Ves? Pablo presentó su evangelio, su carta, su mensaje. Como Pablo lo que está haciendo aquí es algo que él hizo al mismo comienzo de la carta. Yo creo que hicimos énfasis en esto. Como él no ha construido, la iglesia de Roma no fue él que la estableció, pero él habló con los hermanos de manera que ellos aceptan su ministerio en esta iglesia. Pero aquí él está expresando cómo, disculpándose como judío, para darle a entender, para que ellos cojan confianza de que la justicia de Dios es en contra de todo y para con todo. Y eso lo vamos a ver en la recompensa. Vamos a leer los versos 6 al 10. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Toma en cuenta que el corazón no arrepentido atesora. Observa bien, atesora. El verbo atesorar es como ganar. Atesora, como lo tiene como un tesoro. Hermano, el pecado es malo delante de Dios, pero para nosotros es un tesoro. Pecar, mentir, quedar bien sin estar bien. Mentir para atraer la atención de nosotros hacia nosotros. No queda bien eso, nos sentimos conformes. Mentir para quedarnos con un poco más de dinero. Hermanos, es un tesoro. Atesoramos esto. Atesoramos estas cosas, lo vemos como un tesoro. Pero la ira de Dios viene como un tesoro también. Como un tesoro para aquellos que practican tales cosas. ¿Qué van a atesorar? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este juicio Dios pagará, el cual del justo juicio de Dios, Dios pagará, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no va a pagar a los judíos porque es judío. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Véalo así desde el texto. Dios no va a pagar a los judíos porque es hijo de Abraham. Es lo que le está diciendo a los romanos como a los gentiles, a los judíos. Hoy en día hay muchos hermanos que quieren judaizarse, que quieren usar términos judíos, términos como hebreo, del lenguaje del idioma hebreo. Eso es pérdida de tiempo, hermano. Dios no exige nada de eso. El judío como nosotros está en el mismo banquillo. No hay excusa. Los judíos fueron a quienes barro, que Dios, el que hizo vaso para honra y deshonra, los judíos fueron vaso para honra para traer a Cristo. Cristo nació. Ellos son seres humanos como nosotros, pecadores como nosotros. Y ahora Cristo nació y ellos tienen que esforzarse como nosotros para creer en Cristo. Hermanos, no se dejen mover por aquellos que quieren motivarnos a ser como los judíos para alcanzar el reino. Ya el apóstol Pablo está declinando todo eso aquí en la carta a los romanos. Todos estamos en una misma condición delante del Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. En primer lugar, vemos que la recompensa viene primero.
Dios da primero la recompensa. Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. A los que perseveran. Ve que necesitamos perseverar. No que veo al evangelio, me gustó y como la semilla que cayó en una tierra crece y luego se mató, se murió. No, perseverando. Sí. En bien hacer. Porque si tú haces el bien y luego tú empiezas a hacer lo mal, lo bueno que tú has hecho no va a considerarse como obra justa. Dios lo ha dicho a través de los profetas. La justicia de Dios es la misma. ¿Qué cambio hay? Nada. No hay cambio. Es la misma justicia. Perseverando hasta que Cristo venga. No es en vano que Jesús dice que yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el final. Sabemos que sin el Espíritu Santo, hermano, sin el Espíritu Santo, tú no puedes hacer nada bueno. Por eso Jesús dice, fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde debería estar el pámpano? Pegado al árbol. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto. Observa bien ese término. Cuando estamos hablando de que procuran en bien hacer, estamos hablando de llevar fruto en bien hacer. Pero todo pámpano que en mí, observa bien, todo pámpano, no está hablando de un pámpano que está afuera. Todo pámpano que está en mí, o sea, tú estás en él, yo estoy en él, pero lo que va a hacer la diferencia es que sí estoy llevando fruto. Tú puedes estar en Cristo y no estar llevando fruto. Entonces, si tú no estás llevando fruto, en algún momento vas a ser desgarrado. La maldad te va a llevar. Ven, hermano, la importancia de llevar fruto. Y esta clase de hoy no se trata de hablar del fruto que hemos de llevar. Seguro, en algún otro momento Dios nos va a conceder la oportunidad de hablar del fruto que debemos de llevar cuando estudiemos otro libro. Yo quiero que sepa aquí, nosotros vamos a trabajar con los libros de la Biblia. Y me toca esta serie y otro momento Dios nos siga ayudando, otro hermano va a traer otra serie y nosotros vamos a mantenernos en ese espíritu. Vamos a mantenernos sobre la base de la palabra. Por eso les digo, hermanos, vengan, aprenden la palabra del Señor. De manera, cuando Dios te toca usar, Dios te va a usar. Pero Dios nos va a usar sobre la base de la humildad. En que nosotros aprendemos a someternos el uno al otro. Esto aquí, hermano, no es cosa de hombre. Es Dios que ha de guiar a la iglesia. Es Dios que ha de guiar a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, vamos a confiar en el Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Recompensa. Por eso le dije esto, para que tomemos cuenta que hemos de llevar fruto. Y el fruto, estamos en el pámpano, no está diciendo que tú no estás aquí, tú estás en la iglesia es de Cristo. Todo el que está aquí es de Él. Pero ¿cómo podemos saber si estamos bien? Nuestro fruto. El fruto de tu conciencia, que es el testigo fiel que anda contigo. Es el testigo, el que puede testificar de ti, es tu conciencia. Y no puede haber arrepentimiento sin que la palabra de Dios choque con tu conciencia. El arrepentimiento viene de la conciencia. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso te provoca el arrepentimiento. ¿Ves? Pero ira y enojo a los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra contencioso, yo quiero que entienda eso. No está hablando con ningún hermano aquí. Se está hablando con los judíos. Ustedes saben muy bien, cuando usted lee la carta, el libro de los Hechos, toda la dificultad que los apóstoles tenían en los pueblos gentiles eran causadas por los judíos. Todas las dificultades.
eran causadas por los judíos, eran contenciosos. Ellos sobornaban a la gente para levantarse en contra de Pablo. Eran contenciosos. El apóstol Pablo le estaba tirando un paquetico a ver si se arrepintiera. Mira, toma en cuenta, usted está contendiendo contra Dios. Pero aquí que ningún hermano aquí se deja usar de contenciosa o de contencioso en contra de la obra de Dios. Hermano, tenemos que entrar aquí con reverencia, con temblor. Con temblor, hermano. Aunque usted ve que somos hombres que estamos aquí, pero eso es de Dios. Y una cosa que digo, cada vez que vengo, me voy a dirigir a mis hermanos. Yo no estoy mirando a usted, no estoy mirando a Maribel, no estoy mirando a Julián, no estoy mirando a Méndez, no estoy mirando a Rina, no estoy mirando a hermana Josefa, estoy mirando a Cristo que está en su iglesia. Y debe de ser nuestra percepción cuando estemos aquí. No importa que seamos pecadores, estamos aquí en nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y estamos mirando a Cristo. Por estar mirando a Cristo, estamos siendo transformados en la imagen de Él. Pero es por la palabra. ¿Ve? Que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Y cómo lo buscamos? Escuchando la palabra, sometiéndonos a la palabra, dejándonos transformar por la palabra en la imagen de Cristo. Es la gloria, es la inmortalidad. Ningún ser humano va a tener inmortalidad, ningún ser humano va a tener gloria si no es por Cristo. Los que han buscado gloria e inmortalidad, no que lo han buscado por lo que hacen, no lo han buscado porque predican bien, no lo han buscado porque sirven bien a la iglesia, no lo han buscado porque compran y hacen un té y lo traen y lo dan a los hermanos. No. Se han buscado porque han sometido su vida a la palabra de Dios. Cuando seamos transformados en la misma imagen de Cristo, seremos tal como Él es. Cuando nosotros nos llenamos de las cosas de la vida y de la piedad, llegamos a poseer la naturaleza de Dios. Y esa es tu gloria. Y esa es tu inmortalidad, hermano. Bendito sea Cristo. Aleluya. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El no obedecer a la verdad, si no obedece a la palabra de Dios, tú obedeces a los instintos injustos. El libro de los Romanos presenta a toda la actividad nuestra como injusticia. Los amantes de la cultura, Dios presenta la cultura como injusta, como injusticia. Porque todo lo que hacemos en contra de Dios, lo hacemos culturalmente, porque hemos sido educados. Los hombres inventaron una idea de que el hombre vino del mono, ¿eh? ¿Y qué hacen ellos con eso? Te obligan a estudiarlo en la escuela, lo ponen como ley. Si tú no lo aceptas, tú no vas a estudiar aquí. Eso es cultura, eso es la educación, eso es injusticia en contra de Dios. Te educan en contra de Dios. Ahora, conocemos a Cristo, debemos de rechazar todo esto. Amén. Rechazar todo esto, hermano. Tribulación y angustia, sobre todo los seres humanos que hace lo malo. El judío primeramente, otra vez, el judío primeramente, como también el griego. Es la frase más sonada por el apóstol Pablo en esa carta a los romanos. Al judío primeramente y también al griego. Usted ve esta carta, es una comparación, es presentar la justicia de Dios y pone al banquillo al judío como al griego. Está diciendo, ustedes son los mismos, ustedes son pecadores todos. La condenación, Dios va a dar recompensa a cualquier judío como a cualquier griego que hace lo bueno, que conoce a Cristo, y va a condenar, va a caer en la tribulación a cualquier judío como a cualquier griego. Amén. Porque no hay acepción de persona. No hay acepción de persona.
En tercer lugar, antes de ver, en cuarto lugar, gracias hermanos, vamos a ver las consideraciones legales. Estamos en un tribunal. Las consideraciones legales. Leemos verso 11 hasta el 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Después de decir todo eso, después de ilustrar con todo esto, él va a hacer la conclusión. Es como un abogado que está defendiendo. El que está defendiendo, el fiscal, que está presentando, dice bien, consideraciones. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Toma en cuenta, eso se explica por sí mismo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el tiempo en que existió la ley, el judío que pecaba bajo la ley, tiene su condenación, van a perecer. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y el gentil que pecaba sin ley, también va a perecer, porque Dios es soberano. Dios ha establecido algunas condiciones para la salvación del hombre. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios nunca ha desaparecido. El pecado no excluyó el amor de Dios. El pecado no eliminó el amor de Dios. No. Dios ha establecido un medio de gracia. Es la palabra que quería decir. Siempre ha habido un medio de gracia para el pecador. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Qué dice el apóstol? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros podemos oír, yo voy a aplicar eso aquí. No son los oidores de este evangelio, no son los oidores de este mensaje, no son los que andamos con una Biblia en la mano. No somos nosotros que adoptamos una forma de vestir diferente a como el mundo anda, que somos de la gracia, sino los que hacemos la ley, los que permitan que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Son estos que son los que son justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Usted está viendo los recursos de gracia que Dios ha puesto en el hombre? En cualquier cultura que no era judío, era penalizado la muerte del ser humano, el homicidio. ¿Es así o no era así? Dios ha establecido recursos de gracia para la gente entender la ley. Dios es soberano, hermano. Dios ha creado al hombre. Dios sopló en el hombre su aliento. Hay una conexión entre el hombre y Dios. Es el hombre que se aleja de Dios. Pero Dios tiene ese medio. Dios tiene una vía. Dios tiene una manera como hacer posible esta conexión. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Bendito sea el nombre de Dios. Esas son las consideraciones que ha hecho. Como Dios ha provisto medio de gracia a través de la gracia común, permitiendo que las personas pudieran tener acceso a la justicia de Dios. Pero con todo esto, que Dios, delante del Señor, en el día del juicio, todas estas cosas, estos medios de gracia, van a ser usados como recursos legales. Recursos legales que van a demostrar al hombre que no tiene excusa delante de Dios. Todos esos medios de gracia que Dios ha usado desde la conciencia del hombre, acusándole cuando alguien va a cometer un adulterio, antes de ir en su conciencia, igual lo voy a hacer, me van a ver, eso está bien, está mal, y luego decide hacerlo. Esa lucha que tú has tenido en hacerlo, esa es tu conciencia. Cuando tú vas a hablar una mentira para quedar bien, tu conciencia te dice, wow, yo soy evangelio, a Dios no le gusta la mentira. Ay, no lo vale, si es una mentirita. Ay, no, hermanos. Tu conciencia está luchando ahí. Entonces tú no llevas de tu conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Delante del juicio de Dios, tu conciencia es la memoria. ¿Cómo se llama la memoria de la computadora, hermano? No, la del RAM y ROM. ¿Cuál es la memoria más fuerte? Bueno, la memoria que está en el disco duro, no sé si es el RAM, pero esa memoria, tu conciencia es esta memoria. Gloria a Jesús. Tu conciencia es esta memoria, hermano. A partir de hoy, a partir de esta clase, nosotros debemos de tomar en serio el pecado en nuestras vidas, para entender que nada va a pasar desapercibido. Cuando el tema dice que no es excusa, está diciendo que Dios tiene toda la prueba en contra de ti. Dios tiene toda la prueba en contra de mí. Dios tiene toda la prueba en contra del judío como del griego o del romano. Porque tu conciencia va a testificar. Esto está escrito en ti. Todo está en ti. A partir de hoy, hermano, tenemos de pensar cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Cuál es la condición de nuestra vida frente al pecado? Porque el Evangelio es la manifestación de la ira de Dios, la revelación de la ira de Dios, también la revelación del poder de Dios para la salvación. Hoy, al saber que no hay excusa, los amigos que están aquí deben entender. No hay excusa. No hay excusa para decir que no era cristiano. No sabía que eso era así. Porque en tu conciencia Dios está diciendo a ti que Él es justo. No hay excusa para el hermano que está aquí. Toma cuenta que en esta mañana, en la escuela bíblica, hemos hablado de nuestra unión con Cristo. Y la Biblia nos habla. Esta unión debe de partir de nosotros en llevar fruto y obra, que debemos de huir de la fornicación, huir de cualquier pecado, porque podemos cometer cualquier pecado fuera del cuerpo, pero la fornicación destruye el cuerpo. Pero también debemos de entender que el pecado, que la paga de cualquier pecado es la muerte. Y ya si morimos, ya nos quedamos condenados. Y vemos los conceptos más fuertes de la justicia de Dios. Y la Biblia nos expresa eso. El que cree en Cristo ya es salvo. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. La condenación está en tus manos, pero toma cuenta que tú no tienes excusa. Desde aquí tú estás condenado si mueres sin Cristo. Pero en el juicio, tú no vas a exigir a Dios salvarte. Tú no vas a exigir a Dios a no echarte en el lago de fuego. Porque el veredicto está ahí en tu conciencia. Que tú no has dado la gloria a Dios, no lo has obedecido. Tú has llevado una vida atestado de toda maldad e injusticia. Por lo que la ira de Dios va a ser manifiesta en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a este evangelio que ha sido predicado en el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios eterno, Gloria a Dios. Solo tú eres bueno, Padre. nos quedamos, Señor, Solo tú eres bueno. sin palabra delante de ti, al ver nuestra incapacidad para cumplir con tu justicia, pero a la vez nos regocijamos al ver tu misericordia. Nos ha permitido ver tu bien en Cristo Jesús y no nos ha apartado, Señor, de recibir tu salvación. Tú has establecido tu salvación para todo aquel que cree. Y tú nos has dado vida para creer, Señor. No sabemos cómo agradecer tu gran amor, tu bondad para con nosotros. Tú te has acercado a nosotros. Tú nos has permitido oír tu evangelio. Y hoy pudimos ver que nosotros no tenemos excusa delante de ti, porque tú eres soberano. Nada podemos hacer que nos justifica, Señor, porque no hay justo ni aún uno. Pero aprendimos que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para contigo. Tenemos entrada en esta gracia, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude a permanecer en esas buenas obras que tú has preparado para con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Nos capacita, Señor, para llevar este evangelio, para llevar, Señor, los requisitos de tu tribunal a los pecadores. Avívanos, Señor, para llevar este evangelio, para llevar esta revelación de tu ira y de tu salvación a los pecadores. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.